Para dar la bienvenida a la telecapacitación de hoy titulada Pancreatitis aguda en pediatría, dirigida por la doctora Lilian Rivadeneira García, médico asistente del Servicio de Pediatría del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Invitamos a todos los participantes a dejar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom, las cuales serán respondidas al final de la ponencia. Estimada doctora Rivadeneira, es un honor contar con su presencia el día de hoy. Sin más preámbulo, le cedemos el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Muchas gracias por la presentación. Vamos a empezar entonces con la charla. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre pancreatitis aguda en pediatría. Uy, no avanza. Ya, a ver. Bueno, sabemos que el páncreas es un órgano que se encuentra en la cavidad abdominal, en la zona retroperitoneal. Tiene dos partes, ¿no? Que sabemos que tiene una función endocrina y una función exocrina. Sabemos que la función de las células acinares van a ser la secreción de las enzimas digestivas. Estas enzimas digestivas van a estar en forma de zimógenos que se van a activar luego al estar en contacto con la luz intestinal bueno, con el jugo gástrico, ¿no? Eh, Sabemos también que la parte de los islotes pancreáticos se van a encargar de la secreción de las hormonas y nos van a ayudar pues con la regulación de la glucosa, insulina, ¿no? Sabemos que el jugo pancreático también va a estar contenido por unas enzimas digestivas pancreáticas que van a ayudar a la digestión de los alimentos, sobre todo grasas, proteínas, y va a estar compuesto además de iones de bicarbonato y agua. Ya para entrar en sí al tema de pancreatitis, ¿no? Sabemos que con la parte de epidemiología, la pancreatitis aguda es un cuadro poco frecuente en pediatría en comparación con la de los adultos, pero se ha visto en estudios que está incrementando en las últimas 2 décadas. Más o menos se da una incidencia mundial de 13 casos por 100.000 niños al año. La edad de presentación generalmente son niños adolescentes, preadolescentes, más o menos entre los 13 años. Se ha visto que hay un 53% de niños que presenta este cuadro. La causa más frecuente es la etiología biliar, perdón, generalmente actualmente pues visto por cálculos probablemente debidos a sobrepeso, obesidad, quizás a otras causas también genéticas. También se ha descrito la causa de tóxicos o fármacos en un 13% y de estos cuadros de pancreatitis, más o menos entre el 15 y el 34% pueden desarrollar eh, cuadros de pancreatitis grave. Generalmente en algún episodio de pancreatitis que muchas veces no se puede resolver durante la estancia hospitalaria, más del 50% de los casos pueden producir una pancreatitis aguda recurrente con el transcurrir de los meses. Con respecto a las formas de presentación, bueno, sabemos que la pancreatitis es un cuadro. Sabemos que la pancreatitis es un proceso inflamatorio agudo del páncreas, pero también va a afectar a otros órganos, ya que se hace técnico el cuadro de la inflamación. Entonces, cuando hablamos de pancreatitis en niños, podemos hablar de una pancreatitis aguda recurrente, cuando ya son episodios recurrentes en una pancreatitis crónica y en una enfermedad pancreática, pero sin inflamación del páncreas, ¿no? Generalmente, como ya mencioné, ¿no? Es menos frecuente en niños con respecto a lo de los adultos. Un grupo de expertos de pancreatitis se reunió en el año 2012 para unificar los criterios y tener unos criterios diagnósticos para poder decir frente a qué paciente estamos y poder diagnosticar pancreatitis aguda.
Entonces, hay que cumplir dos de estos tres criterios, que van a ser dolor abdominal, sugestivo, compatible con pancreatitis aguda. Generalmente el dolor va a ser de inicio agudo y en la región epigástrica. Luego vamos a tener en apoyo de exámenes de laboratorio de amilasa y lipasa sérica elevados en más de 3 veces el límite superior normal y hallazgos compatibles con pancreatitis en imágenes, ¿no? Ecografía, tomografía. Aquí tenemos un cuadrito de las causas más frecuentes de pancreatitis, donde les he señalado las causas más frecuentes. En general, cualquier virus general podría generar la pancreatitis, ¿no? Los cuadros infecciosos, eh, el Coxsackie, la hepatitis, la varicela, leptospira, salmonela, las causas biliares, que ya también las mencioné, sobre todo las coledocolitiasis, también parásitos se describen, malformaciones congénitas, por ejemplo, como el páncreas divisum, algunos desórdenes, por ejemplo, metabólicos como la hipertrigliceridemia, ¿no? Que se ha visto en pacientes que presentan, por ejemplo, triglicéridos más de 400, 500, pueden desarrollar pancreatitis, ¿no? Y cuando hay una enfermedad sistémica, lupus, síndrome urémico hemolítico. Y otras causas menos frecuentes, pero que también se deben tener en cuenta, son el uso de medicamentos, ¿no? Hacer una historia clínica exhaustiva y preguntar si el paciente toma algún antiepiléptico, corticoides, azatioprina quizás. Y otras causas, no siempre tenemos la causa exacta, pero también se describen casos de pancreatitis aguda idiopática. Existen algunos factores de riesgo adicionales fuera de las causas que he mencionado que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, pacientes que han tenido traumatismos abdominales cerrados pueden tener pancreatitis, ¿no? Ya que puede interrumpir el drenaje pancreático asociado a traumatismo, trastornos metabólicos, infecciones. Tener en cuenta en los accidentes automovilísticos, incluso puede ser que el niño también haya estado haciendo algún tipo de deporte o juego y puede haber recibido un golpe en la parte abdominal. También es frecuente la colisión frontal con el manubrio de la bicicleta, ¿no? Entonces, por eso es importante tener una historia clínica detallada. Con respecto a la fisiopatología, sabemos que tenemos un equilibrio donde las enzimas pancreáticas que van a estar en forma de decimógenos no van a estar activadas, pero ya sea por un cuadro inflamatorio, este jugo pancreático el jugo puede salir, ¿no? Ya que, por ejemplo, el esfínter de Oddi hace que el jugo biliar duodenal impida que vaya al conducto pancreático y lo inflame, pero por ciertas circunstancias, ¿no? Se puede haber salida de este jugo por un cuadro infeccioso, viral, y se va a activar los factores eh, de daño, ¿no? Estos factores van a activar el tripsinógeno a tripsina y entonces va a haber una digestión, una autodigestión del páncreas. Una vez que se ha activado las enzimas, se da una cascada inflamatoria donde hay aumento de citoquinas, ¿no? Y esto va a producir un edema e inflamación. Pero pueden haber dos caminos. El primer camino es que nosotros tenemos una respuesta compensatoria que puede, digamos, retener un poco el cuadro inflamatorio y no llegar a ser severo. Pero si esta inflamación, este daño sigue, de manera permanente, ya va a haber un compromiso sistémico y una falla pues multiorgánica que no va a poder el sistema compensatorio poder limitarlo, ¿no? Y a la larga puede llevar pues a necrosis pancreática, abscesos, a otras complicaciones.
Cuando estamos frente a un cuadro de pancreatitis aguda, vamos a ver que hay dos fases, ¿no? Generalmente la fase temprana y la fase tardía. Durante la fase temprana, generalmente se da durante la primera semana, va a haber inflamación, ¿no? Y durante ya la fase tardía generalmente va a ser después de la primera semana. Aquí ya de repente, si es una pancreatitis leve, el paciente va a tener disminución del dolor, ¿no? Pero si se complica, ya aquí va a haber, por ejemplo, mayor inflamación del páncreas, ya va a haber otro tipo de complicaciones. Entonces, con respecto a la severidad, puede ser que sea una pancreatitis leve, donde no va a haber falla de órgano. Luego, después de esas, si dentro de las primeras 48 horas hay falla de órgano, entonces ya estaríamos frente a una pancreatitis moderada. Y si esta falla de órgano se prolonga más de 48 horas, ya estaríamos frente a una pancreatitis severa. Y dentro de las complicaciones de la pancreatitis puede haber solamente edema, ¿no? Que generalmente puede haber una colección peripancreática o pseudoquistes, que ya se va a dar dentro de las primeras 4 semanas, o es una pancreatitis severa, puede ir a necrosis, ¿no? Entonces puede haber, si es dentro de las primeras 4 semanas, una necrosis, una colección con necrosis, y si no, ya se forma ya como una pared, algo más ya circunscrito, amurallado. Entonces, con respecto a la primera fase, que es una pancreatitis edematosa intersticial, lo que podemos ver es que el andamiento difuso del páncreas, ¿no? A causa justamente del edema. La grasa peripancreática se va a ver con cambios inflamatorios, y estos síntomas generalmente se van a resolver durante la primera semana. Pero ya si estamos frente a una pancreatitis necrotizante, generalmente va a haber ya entre un 5 y el 10% de necrosis del parénquima pancreático, incluso del tejido peripancreático, o el compromiso de ambos, ¿no? Y generalmente esta necrosis pancreática se va a diagnosticar en una tomografía, pero en más de 72 horas, no antes, porque si pedimos antes va a salir normal. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que tenemos que tener en cuenta para pensar en una pancreatitis en niños? Generalmente siempre hay un dolor abdominal en el 95% de los casos, localizada en epigastrio, pero a diferencia de los adultos, solamente un 10% o hasta incluso menos es que se irradia a la espalda. Luego también se ha visto que puede haber náuseas, vómitos en un 40 o 80% en niños más grandecitos, pero si estamos frente a bebés o niños pequeños, no va a haber dolor abdominal y vómitos, y solamente se va a presentar irritabilidad, que en realidad es algo muy inespecífico, ¿no? Cualquier causa de alguna enfermedad puede dar irritabilidad en lactantes, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. También puede haber distensión abdominal y fiebre en un 20-30%, y puede acompañarse de otros síntomas como ictericia, ascitis. Puede haber, si es con menos frecuencia, un derrame pleural y masa abdominal, porque generalmente, digamos, los pacientes pediátricos acuden un poco más rápido que un adulto, ¿no? Entonces, estos síntomas quizás por eso es que no se ve tan frecuente al inicio, pero sí, si se complica, obviamente se va a ver un derrame pleural, y si hay una complicación de formarse alguna colección, sí puede haber alguna masa abdominal. Y con respecto a si ya se convierte en una pancreatitis aguda grave, obviamente va a haber shock, disnea, hemorragia y confusión mental. Ya aquí ya va a haber síntomas de un cuadro sistémico. Con respecto entonces al diagnóstico, siempre hay que hacer una historia clínica detallada, ¿no? Ver si hay causas de repente genéticas, si hay alguna malformación en algún familiar de la parte gastrointestinal, o si es un bebé pequeño, preguntar si hay alguna otra malformación asociada, e historia de consumo de fármacos, ¿no?
medicamentos que pueden generar esta inflamación del páncreas, tóxicos, virus, ¿no? O algún otro antecedente. Con respecto al examen clínico, como ya básicamente es variable, va a depender de la edad y hay que hacerlo de manera detallada, ¿no? Generalmente hay que buscar en tórax algún signo de complicación porque a veces estos cuadros de inflamación va a hacer que se extravase, ¿no? el líquido y puede generar pues derrame pleural, por lo tanto pueden haber también atelectasias y en la parte abdominal va a haber dolor en la palpación en la parte superior del abdomen, ¿no? Pueden haber signos de gravedad, ¿no? El signo de Cullen y el signo de Grey-Turner, que básicamente se ven lesiones, violáceas, ¿no? En la parte abdominal y estos sí nos pueden asociar a mal pronóstico. Con respecto a los otros exámenes en que podemos apoyarnos para el diagnóstico, tenemos que pedir un hemograma, PCR, ¿no? Para ver cómo está, si hay algún cuadro infeccioso activo, si hay leucocitosis, cómo está la función hepática, si está alterado también el perfil hepático, la fosfatasa alcalina, ¿no? Básicamente orientados si es que están elevados estos exámenes asociados a una enfermedad biliar. Estudios genéticos ya básicamente si es que el paciente pues se hospitaliza, cursa con una evolución tórpida y se sospecha de alguna malformación, si hay que pedir ya algunos estudios un poquito más avanzados, ¿no? Por ejemplo, genéticos, si hay algún antecedente de tener también o que haya tenido algún cuadro anterior de pancreatitis. Con respecto a la amilasa y lipasa, ¿no? Como ya habíamos conversado con respecto a los criterios, sabemos que tienen que estar elevadas en más de 3 veces el límite superior normal. Sabemos que la amilasa no es tan específica ya que se puede producir en otras fuentes diferentes de páncreas, como la glándula salival o intestinal. Incluso en lactantes puede ser que tienen una producción fisiológicamente baja. Entonces no nos ayuda tanto de manera aislada, pero sí debemos solicitarla, ¿no? La otra desventaja es que tiene una vida media corta y va a caer el valor entre los 3 a 5 días después de producirse la pancreatitis. Con respecto a la lipasa, tiene mayor sensibilidad, también se va a elevar desde el primer día y va a permanecer elevada por más tiempo y esta sí es específica del páncreas, ¿no? Eh, Se describe que tiene que ser juntamente en combinación con la milasa para llegar al diagnóstico y esta lipasa va a disminuir durante los próximos 8 a 14 días, ¿no? Y esta, a diferencia de la milasa, sí va a estar presente en bebés y niños pequeños que se va a elevar siempre cuando hay un cuadro de pancreatitis aguda, ¿no? Se menciona también ese trixinógeno catiónico sérico que lamentablemente no lo tenemos todos, pero la literatura lo describe y bueno, dicen que si es que se pudiera tener, es más sensible que la milasa, ¿no? Con respecto a estudios de imágenes, ¿qué imágenes son las que yo voy a pedir, ¿no? ¿Y para qué voy a pedir estas imágenes? Entonces, me van a ayudar las imágenes a dar el diagnóstico y confirmar el diagnóstico presuntivo si estoy pensando en una pancreatitis aguda. También puede ser que haya otro diagnóstico, entonces me van a ayudar para dar un diagnóstico diferencial. Para buscar la causa, por ejemplo, si encuentro un cálculo, ya sé que el origen de la pancreatitis probablemente sea por causa biliar y me va a ayudar también para evaluar la gravedad de la enfermedad, ya que si decido pedir una tomografía, voy a buscar pues si hay necrosis pancreática o de repente abscesos. Si mi paciente está con fiebre, ¿no? Quizás puedo pensar en un absceso y en otras
complicaciones. Entonces, la tomografía con contraste, ¿no? Generalmente es el estándar de oro, ¿no? Pero no está con frecuencia indicada de inicio, ¿no? Ni para el no para el diagnóstico inicial, ¿no? Solamente se pide cuando tengo una evolución tórpida y ya pasaron más de 72 horas de inicio de los síntomas, si estoy pensando en una pancreatitis aguda severa, si sospecho de alguna complicación y ante la duda diagnóstica. Solamente ahí lo voy a solicitar. Antes no la pido porque va a salir normal, como dice, no debe realizarse antes de las primeras 72 horas, ya que va a subestimar la gravedad de la pancreatitis. Puede ser que la pida antes y me salga normal y digo, ah, no, es una pancreatitis leve, ¿no? Pero por eso es que hay que tener en cuenta y saber en qué momento pedimos el estudio de imágenes de tomografía. Aquí hay un cuadro comparativo donde se ven los tres estudios, digamos, más frecuentes que deberíamos solicitar, ¿no? La ecografía es ideal, ya que la ecografía no tiene radiación, la tenemos casi al alcance en la gran mayoría de lugares de centros de la periferia, ¿no? Y es bastante rápida, nos da incluso una evaluación rápida del páncreas, ¿no? Lo que vamos a ver se va a ver un agrandamiento difuso, va a haber va a aumentar la heterogenicidad pancreática, edema, incluso puede hablarnos también si hay líquido o no. Puede identificar también malformaciones anatómicas, si estamos pensando en un quiste de colédoco, cálculos, ¿no? Cómo están los conductos pancreáticos, si hay dilatación o no. También me va a ayudar la ecografía para descartar otras causas de abdomen agudo, por ejemplo, una apendicitis. La única desventaja es que no va a tener mucha sensibilidad para la gravedad. Con respecto a la tomografía, como ya mencioné, hay que solicitarla siempre y cuando tenemos una evaluación tórpida, hay que descartar complicaciones, nos va a ayudar a evaluar el tema de la gravedad. Y por ahí, en algunos casos, si es que hay hallazgos clínicos y bioquímicos que no son concluyentes y si estamos pensando en otro diagnóstico alternativo, ¿no? Y la radiografía de tórax y abdomen básicamente nos va a ver si es que hay un derrame pleural, si mi paciente está con distrés respiratorio, ¿no? Ver si hay una obstrucción intestinal o litiasis litiasis, si es que se pueden, si es que son cálculos radioopacos, ¿no? Que se pudieran ver. Cuando estoy con mi paciente, ¿cómo evalúo la gravedad en mi paciente, ¿no? Primero, tengo clínica compatible con pancreatitis. Veo que mi paciente tiene distensión abdominal, presenta ruidos hidroaéreos ausentes, ya está presentando taquicardia, hipotensión, hay hemorragias cutáneas, veo ya signos violáceos en el abdomen. Entonces, eso de manera clínica ya me está hablando de gravedad. Dentro de los parámetros hematológicos bioquímicos, aumento de PCR, leucocitosis. Los valores de amilasa lipasa no siempre, porque estén más elevados, indican gravedad. A veces nos asustamos, pero no siempre. Y después, en pediatría se han descrito, ¿no? Dos sistemas de puntuación que nos ayudan a evaluar la gravedad, a diferencia de los adultos. La puntuación de Devanto y el score japonés, ¿no? Con respecto a Devanto, no tiene mucha especificidad, ¿no? Entonces no se usa con mucha frecuencia, ¿no? Básicamente los parámetros son en menores de 7 años, hablan también de los leucocitos, ¿no? Pero no tiene mucha especificidad. Entonces utilizamos el score japonés, que se ha visto que tiene mayor especificidad y sensibilidad. Ahora voy a mostrar una foto para ver cuáles son los criterios que abarca este score. Y la otra forma de evaluar la gravedad es, como ya mencioné, el tema de las imágenes, ¿no? Que me van a indicar cómo está el páncreas, cómo es el grado de inflamación y generalmente con una tomografía con contraste, con los criterios de Baltasar, ¿no? El score me va a dar la gravedad.
Este es el score japonés, donde tiene que haber más de tres o más de los 9 criterios para decir que estamos, ¿no?, frente a una pancreatitis severa. Básicamente, el score que está, eh, los parámetros que están indicados aquí son básicamente en exceso de base, ¿no?, en el AGA, la presión de oxígeno, el BUN, el LDH, las plaquetas, ¿no?, si hay plaquetas menos de 100.000, el calcio, la proteína C reactiva, y también si hay criterios de CIRS, ¿no? También taquicardia, fiebre, taquipnea, ¿no? Entonces, si mi paciente tiene más de 3 de estos criterios de los 9, estoy frente a una pancreatitis aguda severa. Con respecto a si decido ya tomarle una tomografía, voy a utilizar, ¿no?, los criterios de Baltasar. Y aquí voy a ver, ¿no? Si es que es sin contraste, de repente el paciente está con la creatinina elevada y no puedo hacerle, voy a ver los grados que se clasifican de la A a la E, y vamos a ver básicamente lo que describen, ¿no?, cada uno, si el páncreas está normal, si hay aumento del tamaño, si de repente hay una colección. Y luego, ya si fuera con contraste, voy a ver el grado de necrosis, ¿no? Si tiene entre 30 y 50%, ya es una pancreatitis necrótica, ¿no? Ya vendría a ser un Baltasar C. Y con respecto a los hallazgos, vamos a tener un puntaje. Entonces, con respecto al puntaje, si, por ejemplo, mi paciente cumple con más de con más de 10, ¿no?, voy a tener un grado de complicación, un porcentaje de complicación elevado, y también un grado de mortalidad, ¿no? Me va a ayudar a predecir más o menos cómo va a ir mi paciente según la gravedad que encuentra en el estudio de imágenes. Bueno, acá básicamente se ve, ¿no?, si es menos de 30%, cómo está, entre 30 y 50, y más del 50%, ya incluso van a verse colecciones, ¿no? Y incluso hasta pueden haber infartos, ¿no?, en la parte del páncreas, una necrosis extensa. Entonces, pero felizmente, la mayoría de los niños que tienen pancreatitis aguda mayormente se van a resolver y no van a haber complicaciones, ¿no? Pero sí hay un grupo de niños que van a presentar algunas complicaciones y van a tener respuestas inflamatorias sistémicas locales y van a llevar a una pancreatitis severa, que va a requerir probablemente UCI y un manejo un poquito más agresivo con respecto a las pancreatitis leves. Las complicaciones que pueden presentarse se dividen en locales y sistémicas, ya más o menos he mencionado algunas. Con respecto a las locales, pueden haber pseudoquistes, ¿no?, que van a ser básicamente colecciones homogéneas de líquido pancreático que van a ser ricos en amilasa y no van a tener como una pared, ¿no? Y estas pueden complicarse, infectarse, y las necrosis pancreáticas ya se va a ver que no hay realce en más del 30% del páncreas, ¿no? Y las infecciones pueden ocurrir después del día de iniciar el cuadro, ¿no? Y los abscesos también son otras eh, complicaciones. Y ya con respecto a las sistémicas, ya si es que se convierte en algo, ya la inflamación es un poco más severa, puede haber incluso hemorragia gastrointestinal, infarto esplénico, síndrome de dificultad respiratoria, derrame, shock. Con respecto a la gravedad, entonces ya habíamos mencionado que hay diferentes tipos de presentación de pancreatitis, y si estamos frente a una pancreatitis aguda leve, no va a haber insuficiencia orgánica, no van a haber complicaciones locales ni sistémicas, y generalmente se va a dar en el 90% de los niños y va a tener una mortalidad menos del 1%. Si ya estamos frente a una pancreatitis aguda moderada, ya va a haber una insuficiencia orgánica, pero se va a resolver en las primeras 48 horas, y pueden haber complicaciones locales o sistémicas, pero no va a haber una falla multiorgánica, ¿no?
de manera persistente. Y ya si es que estamos frente a una pancreatitis aguda grave, el fallo orgánico va a ser persistente, puede haber de un solo órgano múltiple y ya va a ser, este daño se va a generar por más de 48 horas, ¿no? Y aquí sí hay una alta mortalidad, pero generalmente se da en menos del 10%. Entonces, ¿cuáles son los objetivos ya pasando con respecto al tratamiento? ¿Cuál es el objetivo frente a un paciente que tengo con pancreatitis? Primero tengo que hidratarlo, ¿no? De manera agresiva porque sabemos que el líquido se está extravasando y el paciente puede llegar a deshidratarse y eso genera mayor inflamación incluso. Tengo que manejar el dolor. El dolor de pancreatitis es un dolor muy, muy fuerte, muy agudo y tengo que ayudar a mi paciente con el manejo del dolor y la parte nutricional. Muchas veces se deja al paciente por mucho tiempo en NPO y pensando que así va a ser algo favorable, pero al contrario, más bien eso vemos que empeora el cuadro. Por ahí, con respecto a los objetivos del tratamiento, lo ideal sería que después que pase el cuadro, si tiene alguna indicación quirúrgica, hay que hacer de repente, si es una causa biliar, hay que sacar la vesícula o el paciente de repente ser sometido a CEPRE. Entonces, con respecto al manejo de la pancreatitis aguda leve, básicamente, bueno, voy a hospitalizar al paciente, voy a tener medidas básicas de observación, analgésicos, lo voy a hidratar, ¿no? Para que pueda prevenir las complicaciones. No le voy a dar antibióticos profilácticos, no le voy a colocar una sonda y no voy a hacer ninguna restricción dietética. Lo voy a dejar en NPO, probablemente sí, hasta que no haya, hasta que el dolor haya cedido, hasta que ya haya ruidos hidroaéreos. Voy a iniciar con tolerancia oral y luego voy a ir progresando según cómo va la tolerancia del paciente, ¿no? Generalmente entre 24 a 48 horas ya va a haber bastante disminución del dolor y se puede ir probando con la tolerancia oral. Con respecto ya si estamos frente a una pancreatitis aguda severa, voy a pensar ya en colocar una sonda si es que estoy sospechando de un hilo paralítico, de repente hay vómitos para contabilizar, ¿no? El residuo gástrico, si estoy sospechando de un retardo de vaciamiento gástrico, hay distensión abdominal, ¿no? Le voy a colocar oxigenoterapia para tener y lograr que mi saturación esté más del 95%. Esto va a ayudar también, como hay un poco de la inflamación, puede haber hipoxia, entonces tenemos que, los tejidos tienen que estar bien perfundidos, ¿no? Para evitar justamente los infartos y tengo que darle una reanimación con líquidos, ¿no? Y tengo que rehidratarlo. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de que lo tenga hidratado el paciente? Porque tengo que mantener el volumen intravascular adecuado, tengo que mantener una diuresis más de 0,5 mililitros por kilo por hora, un hematocrito entre 30 y 35%, y tengo que escoger el fluido, el adecuado para que poder lograr todos estos objetivos. Entonces tengo que hacerle un balance, tengo que estar, de repente tengo que colocarle sonda también para cuantificar la diuresis, los ingresos, egresos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la hidratación agresiva, ¿no? Hay que preservar la microcirculación pancreática para proporcionar una perfusión adecuada y prevenir la formación de microtrombos. Esto va a evitar las complicaciones y que luego progrese a una pancreatitis grave. ¿Cuándo debo iniciar? Lo ideal es que debo iniciar al inicio de la enfermedad hasta un máximo de 24 horas. Obviamente esto es variable, va a depender de cada paciente, ¿no? Pero generalmente se mantiene entre 24 y 48 horas según cómo va el paciente con la tolerancia oral. Entonces, ¿cuánto debo administrarlo? Generalmente se da el volumen va a ser titulable de acuerdo a si el paciente está complicado o no, ¿no? Tengo que darle una infusión continua y hay que ver si es que cómo va la respuesta, ¿no? Si veo que hay un compromiso hemodinámico, entonces tengo que colocarle bolos de cloruro entre más o menos 10 a 20 por kilo y luego ya tengo que ir evaluando si necesita luego bolos pequeños, ¿no? Durante las primeras 24 horas.
Entonces, evaluando ya la respuesta, cómo sé que estoy hidratándolo bien, tengo que ver, como ya mencioné, ¿no? La diuresis, el hematocrito y la disminución del boom, ¿no? Entonces, en conclusión, la dosis de mantenimiento que yo tengo que darle a mi paciente con respecto a los fluidos no es un volumen basal, sino que tengo que aumentar en 1,5 a 2, o sea, a doble de los líquidos de su requerimiento basal. ¿No? Tiene que ser por vía intravenosa y hay que controlar pues el tema de la diuresis. Y esto generalmente se mantiene, como ya mencioné, entre 24 a 48 horas. Entonces, el doble de su requerimiento. Y con respecto a qué solución debo darle, ¿no? Generalmente los cristaloides es lo que se recomienda, ¿no? Eso lo tenemos al alcance felizmente en todos los centros. Y los coloides, ¿no? Ya lo voy a utilizar solamente si es que tengo un hematocrito bajo, menos de 25%, o si tengo hipoalbuminemia. Y entre escoger entre lactato de Ringer, solución salina, que es lo que mencionan en la literatura, bueno, mencionan que el uso sería ideal, recomiendan el uso de lactato de Ringer. Pero también mencionan de que este es una dextrosa al 5%, es una opción segura y bastante tolerada, ¿no? Que es lo que utilizamos básicamente para la hidratación en pediatría. Ya con respecto al dolor, ¿qué analgésico debo usar? ¿No? ¿Debo irme de frente a una morfina, a un opioide o debo ir de manera escalonada? Entonces, como todo en pediatría, de lo menos invasivo a lo más, ¿no? Primero se inicia de menos a más y vamos viendo tolerancia del dolor. Hay que ver, hay que controlar durante la estancia hospitalaria el dolor, cómo va. Y se ha descrito que los opioides es una opción adecuada para tratamiento del dolor, ¿no? Generalmente se puede utilizar paracetamol endovenoso, AINES, y luego, si ya no mejora, ya utilizamos petidina y si no, morfina, ¿no? Y bueno, se describe que en mayores de 17 años sí se puede utilizar el tramadol como analgésico, ¿no? Que mencionan que es un poco más eficaz que la morfina, pero generalmente lo que utilizamos es o AINES, con metamizol van bien, ¿no? Y la morfina. Con respecto a la nutrición, ¿cuándo debo iniciar, no? Las guías recomiendan lo más pronto posible. Ideal dentro de las primeras 24 horas, eso va a hacer que la estancia hospitalaria sea más corta, pero como le digo, hay que ver ciertos requisitos, ¿no? Que no haya náuseas ni vómitos, que haya ruidos hidroaéreos, que ya no haya dolor y que el paciente tenga apetito. Y la mejor vía es la vía oral, ¿no? Es lo más fisiológico y es lo que se debería incentivar. Hay estudios, ¿no? que describen y indican cuál de las vías utilizo, ¿no? Si es la vía enteral versus la vía parenteral. Entonces, se ha visto de que el inicio de la vía enteral, ¿no? Versus la vía parenteral va a disminuir las complicaciones infecciosas y la necesidad de una intervención quirúrgica, ¿no? De falla de órgano y la mortalidad. Entonces, en este estudio controlado que se hizo, examinaron a 466 pacientes con pancreatitis aguda y se vio de que al iniciar una nutrición enteral temprana disminuyó la incidencia y las complicaciones infecciosas y pancreáticas, ¿no? Así como la frecuencia de la falla orgánica múltiple y la mortalidad. Ahora, ya he decidido iniciar mi nutrición enteral porque, bueno, digamos que mi paciente no toleró la vía oral, ya va más de 5 días en NPO, entonces ya no debería esperar 5 días, debería estar yo al tercer día preocupándome por qué no inicia ya la vía enteral al menos. ¿No? Entonces, si ya lo ideal es menos de los 5 días. Entonces, a partir del tercer día veo que mi paciente no está comiendo, no va a comer, entonces yo ya debo iniciar una nutrición enteral, ¿no? Al inicio se tiene que tener en reposo al páncreas y para evitar de que las enzimas se vuelvan a activar.
Entonces es ahí donde surge la duda, ¿no? Le pongo una sonda nasogástrica o una sonda nasoyeyunal que me llega directamente al intestino y así evita que se pueda activar el páncreas. Pero bueno, se ha visto en estudios de que una sonda nasoyeyunal no es superior a una sonda nasogástrica, ¿no? Se han visto varios ensayos aquí en este estudio, ¿no? Se incluyeron 4 ensayos controlados y que compararon la nutrición de la sonda nasogástrica con sonda yeyunal y participaron 237 pacientes con pancreatitis aguda severa. Y los resultados dieron de que no hubo diferencias significativas con respecto a la mortalidad o complicaciones infecciosas o digestivas, ¿no? En el uso de la sonda nasoyeyunal o nasogástrica, ¿no? Entonces, y se concluye, ¿no? De que se tiene que dar una nutrición enteral sobre la nutrición parenteral. Con respecto entonces a la nutrición, debemos tener una tasa inicial de alimentación, generalmente entre un cuarto y un octavo del requerimiento de sus calorías, de manera lenta y progresiva, ¿no? Generalmente se dice o en algunas literaturas que mencionan que cuando baja a 2 veces el valor de la milasa lipasa, ya se podría iniciar, bueno, con seguridad la nutrición, ¿no? Entonces hay que ir aumentando según la tolerancia del paciente y obviamente ver, ¿no? Si es una pancreatitis leve, moderada o severa. Y generalmente se da una dieta hipograsa en el periodo de 6 a 8 semanas después de un episodio de pancreatitis aguda, ¿no? Aunque un poco de controversia con esta parte porque como son a veces pacientes cuando hacen pancreatitis severa hipercatabólicos, se tiene que priorizar bastante el tema de las calorías, ¿no? Tener bastante en cuenta eso. Ahora, con respecto al uso de los antibióticos, ¿debo usar antibióticos o no debo usar antibióticos? Como ya algo mencioné antes al inicio, no se debe utilizar antibióticos de manera profiláctica, solamente si hay evidencia de infección. Y eso se confirma por una aspiración con aguja fina, ¿no? De alguna colección pancreática que haya, ya sea por radiología intervencionista quizás, y me haya un cuadro de infección. Entonces, los patógenos más frecuentes que pueden encontrarse en los cuadros infecciosos de pancreatitis son E. coli, bacteroides, Enterobacter, Klebsiella, ¿no? Entonces, ahí tengo que utilizar antibióticos que cubran estos gérmenes, ¿no? También debo usar antibióticos si es que hay alguna infección extrapancreática. De repente tengo un paciente con colangitis, hay una neumonía intrahospitalaria asociada a ventilador o hay una infección asociada a CBC, ¿no? Otras infecciones que no estén exclusivamente en el páncreas. ¿Y qué antibiótico debo usar? Generalmente se han descrito antibióticos que tienen buena penetrancia al páncreas, como sabemos que es un órgano retroperitoneal, tenemos que utilizar estos fármacos, ¿no? Los carbapenens, la fluoroquinolonas y el metronidazol son fármacos que se han visto que ayudan muy bien para los cuadros de complicaciones pancreáticas. Con respecto a básicamente un resumen de lo que ya mencioné, ¿no? Debemos al momento de ingresar a nuestro paciente, entonces tenemos que darle de manera agresiva los fluidos, luego ya más o menos entre las 48 y 72 horas debo iniciarle la nutrición oral ideal, ¿no? Y ver si es que cómo va durante las primeras semanas, ¿no? Si veo que en 2 a 4 semanas hay un cuadro infeccioso, entonces hay que darle antibióticos y hay que ver si va a requerir alguna terapia invasiva para tratar alguna complicación. Ahora, con respecto al momento de la cirugía, ¿no? Si mi paciente tiene una causa biliar, ¿no? Generalmente lo ideal sería que la colicistectomía sea durante la misma estancia hospitalaria. Pero si no, se puede hacer
diferido, pero siempre con hacer seguimiento al paciente, ¿no? Generalmente no se llega a entrar a sala de operaciones durante la estancia de la pancreatitis, ¿no? Pero lo ideal sería eso, ¿no? Así ya disminuiríamos los nuevos episodios, ¿no? Ya que sabemos si la causa biliar, el cálculo puede migrar en cualquier momento, sobre todo si son microlitiasis al conducto pancreático y generar nuevamente una pancreatitis. Y puede ser que haya tenido al inicio una leve, pero no sabemos las futuras si van a ser otra vez leve o ya se convierten en severas. Antes hay que evitar eso, ¿no? Entonces, em, con respecto a si en caso tenemos una complicación, ¿no? La operación ya se va a tener que retrasar por lo menos unas 6 semanas después del episodio, ya no va a ser tan temprana. Entonces el paciente tiene que estar en reposo, ¿no? Y probablemente hacerlo de manera ambulatoria. ¿Y cuándo hago CEPRE? ¿No? En niños, en adolescentes también se está indicado CEPRE y bueno, básicamente de urgencia cuando hay una pancreatitis aguda y una colangitis, ¿no? O quizás hay una colestasis persistente y esto me está empeorando la clínica del paciente, ¿no? Y bueno, se ha visto en estudios de que realizar una CEPRE precoz en casos de pancreatitis aguda, pero donde no hay colangitis, no hay mejores resultados, ¿no? Entonces hay que saber en qué momento lo tenemos que hacer. Y básicamente, para finalizar con respecto al pronóstico, sabemos que las pancreatitis agudas leves, que es la gran mayoría de casos felizmente en pediatría, se van a recuperar entre los 5 a 7 días. Ya cuando son graves, básicamente el pronóstico va a estar relacionado con alguna complicación o si el paciente tiene alguna comorbilidad. Y los niños que pueden presentar una pancreatitis recurrente, sí pueden generar una pancreatitis crónica. Entonces hay que por eso siempre encontrar la causa para evitar que llegue a una pancreatitis crónica y tenga mayor ingresos hospitalarios y como les digo, complicaciones en cada estancia, porque no sabemos si va a ser una leve otra vez o va a ser una grave, ¿no? Que sí puede requerir incluso mayor compromiso y mortalidad. Bueno, eso sería todo con respecto a la charla. No sé si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Rivadeneira. Mientras los participantes van redactando sus dudas, en caso las tengan, los invitamos a realizarlo en el apartado del chat de Zoom. ¿Podría brindarnos alguna recomendación adicional respecto al tema expuesto el día de hoy? Sí, bueno, primero, ante algún dolor abdominal, siempre hay que tener en cuenta la causa, ¿no? No todos los dolores abdominales son iguales. Como yo digo siempre, el abdomen es la caja de Pandora, entonces no hay que dar analgésicos, siempre hay que observar el dolor, ante la duda acudir al centro de salud más cercano, ser evaluado y si decidimos darle algún analgésico porque vemos que no es algo quirúrgico, que es lo primero que se tiene que descartar, si el dolor no mejora con analgésicos comunes, entonces, ir nuevamente a emergencia, ¿no? Explicarle al familiar, a la mamá, al papá, que un dolor, digamos, benigno debería mejorar con analgésicos habituales, descanso, pero ya si el dolor persiste, empeora, se agregan náuseas, vómitos, fiebre, de todas maneras hay que acudir nuevamente a una evaluación para hacer exámenes auxiliares, ¿no? Muchas veces vemos que eh, el paciente viene varias veces y subestiman el dolor y cuando ya en reiteradas veces vienen 3, 4, 5 veces que persiste con dolor, recién le toman exámenes y, oh sorpresa, a veces ya llegan con muchas complicaciones, el paciente ya deshidratado y con otras complicaciones, ¿no? Entonces, por eso, ante un dolor siempre hay que estar atento. Muchísimas gracias nuevamente, doctora. Al ver que no hay dudas, entendemos que el tema ha sido abordado con claridad, por lo cual agradecemos a todos los participantes que se han conectado el día de hoy.
Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán volver a ver las telecapacitaciones y TLIS. Nos encuentran como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, invitamos a escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se llevaran a cabo próximamente. Muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Muchas doctora gracias, hasta Rivadeneira. luego.